Hola familia, bendiciones para todos. Hoy quiero hablar de algo bastante importante y es la historia de los judíos. Hablar un poco sobre ese pueblo que no habitaba específicamente en Palestina. Es decir, que estaba en las afueras, que estaba en otros lugares, que estaba en Egipto, que estaba alrededor del imperio, pero que no específicamente en el Estado de Israel o en Palestina. Estos judíos comúnmente que se le llama los judíos de la diáspora, ¿no? Así que si quieres saber más sobre esto y este interesante tema, te invito a que te quedes hasta el final del video. Este es un tema que me llama mucho la atención. Estos judíos que no nacieron en Palestina. Bueno, ¿de dónde vienen esta gente? ¿Cómo esta gente van a parar fuera de Palestina? ¿Recuerdan cuando Nabucodonosor llega y se lleva a muchos judíos al exilio? Bueno, ahí fue cuando empezó lo que es la diáspora, ¿no? Los judíos se fueron hacia Babilonia y entonces hicieron su vida. Muchos después pudieron regresar debido a Ciro. En la época de Ciro pudieron regresar, reconstruir y demás. Pero otros se quedaron en lo que fue Babilonia. No solo eso, también se esparcieron por muchos más lugares. Se esparcieron por Egipto, se esparcieron por Mesopotamia, por Persia también. Bueno, en fin, habían fuertes contingentes judíos en toda esa zona. Estas eran personas que ya prácticamente no conocían el idioma. Eran varias generaciones que habían nacido ahí, en esos lugares, y no conocían el idioma antiguo que era el hebreo. De hecho, ya en Palestina, ya en Judea, lo que se hablaba era otro tipo de hebreo. Era el arameo, la lengua que más se utilizaba en ese tiempo. Pero para estos judíos de la dispersión, el idioma que se hablaba era el idioma universal, el idioma que más se hablaba en todo el imperio romano, que era el griego. Ya estas personas tenían que traducirlo obligatoriamente el lenguaje de las escrituras que tenían de hebreo, llevarla a griego para poder entender, porque ellos eran nacidos en este territorio. Imagínense ustedes que en Egipto, alrededor del siglo 7 a.C., se llegó a construir un templo en la ciudad de Elefantina, un templo judío. También aproximadamente en el siglo II, en lo que es el delta del Nilo, también se construyó otro templo. Pero no era común que los judíos hicieran templos, porque ahí era donde se hacían los sacrificios. Entonces, ¿qué es lo que más hacían ellos? Eran sinagogas, porque lo que hacían en ellas era leer las escrituras. Es importante matizar algo, y es que en el Nuevo Testamento se menciona, en la primera etapa del cristianismo es muy común mencionar a los griegos, y muchas personas le vienen a la cabeza, y yo también tuve cierta confusión porque pensé que eran gentiles. Cuando leo la palabra griego, la sustituyo automáticamente por los gentiles, y la realidad es que no. En el comienzo del cristianismo estaba bien cerrado. Solamente recuerden episodios como el de Pedro, que no quería extender el evangelio hacia otros lugares, y se mantuvo en los primeros años, después de la partida de Jesús del cielo, el cristianismo bastante cerrado en lo que era Judea y los aledaños. Un poquito más al norte, por ejemplo, se iban para la parte de Samaria, pero ya lo que era Egipto y esas cosas no se había extendido el mensaje. Es muy común confundir los griegos, cuando lo menciona en la Biblia a veces, con el pueblo gentil, y resulta que estos griegos era el nombre que se le daba en Jerusalén, en la primera etapa del cristianismo, a estos judíos de la dispersión. Eran judíos que por una situación u otra habían nacido fuera de Palestina y se le llamaba griegos o helenistas, porque era la cultura en que habían nacido. Se dice también que esta rama de los judíos eran los más liberales, los más prósperos, los más ricos y también los más inteligentes. Esto hay que decir la importancia que tienen ellos en la expansión del cristianismo en el primer siglo. Fueron muy importantes porque, primero que todo, el idioma que se hablaba en Jerusalén comúnmente era el arameo. Ya estas personas de la dispersión tenían el griego, y el griego era además el idioma universal, el idioma que tenían todos en común en el imperio romano. Fue muy importante estos judíos de la dispersión con el griego que ya tenían incluido para poder llevar el mensaje hacia las demás naciones. Además, han oído hablar de la Septuaginta, segurito, porque cuando se habla de Biblia, de libros antiguos, se menciona la Septuaginta. Bueno, la Septuaginta fue un libro precisamente conformado por el pueblo judío de la dispersión en Egipto. Para transmitir el evangelio, uno de los principales medios para difundir todas las creencias cristianas que ellos tenían era a través del idioma. ¿Y cuál era el idioma? Precisamente el griego. De hecho, esta Biblia fue tan importante que los primeros cristianos
realmente era la Biblia que ellos usaban para la propagación del evangelio. Fue de vital importancia, señores, de vital importancia. Si hay que resaltar algo también, y hay que decirlo, es el inevitable contacto que tuvieron estos judíos de la dispersión con el helenismo, con la influencia griega. Para los judíos de Palestina era un poco más fácil conservar su fe, ya que casi no se rodeaban de gentiles. Pero para estos judíos de la dispersión se hacía complicado defender su fe en un contexto donde los griegos siempre estaban mezclando los dioses, donde siempre estaban con una imagen de Dios totalmente distinta a lo que creían esos judíos. Entonces, entre ellos surgió un movimiento que trató de mostrar la compatibilidad que había entre lo mejor de la cultura helenista y también de la religión hebrea. Con el historiador, el político, el filósofo Filón de Alejandría fue cuando este movimiento alcanzó la cumbre, ¿no? Como alcanzó su mayor esplendor. Como vemos, señores, ya en este breve resumen, la importancia que han tenido los judíos de la dispersión en que se propagara la verdad cristiana o lo que creía en estos comienzos, ¿no?, tan difíciles para el cristianismo, de esparcir el evangelio por todas partes. Vemos la importancia de este grupo, tanto con el idioma, como con la cultura, como en tratarlo de introducir al mundo griego y también para el crecimiento de la obra de Dios. Hasta aquí hemos llegado al final de este corto video, este corto resumen de lo que fue el judaísmo de la dispersión. Si no lo sabías, bueno, ya te enteraste ya. Déjame en los comentarios qué tú crees de estos judíos. Compártelo y te invito para que te mantengas conectado y viendo los videos que subo constantemente. Nos vemos en la próxima. Es todo por hoy. Chao.